Escucha En el Radar, episodio 16, temporada 3, con Jorge Zelaya Munguía, diputado y precandidato presidencial, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Hoy voy a tener el gusto de dialogar con el periodista, político ahora, aspirante, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional de Honduras. No es la primera vez que participa en política. Jorge Alberto Zelaya, muy conocido en el ámbito periodístico y nacional. Jorge, ¿qué tal está? Gracias por estar con nosotros en este podcast. Excelente, Rodolfo. Todo lo contrario, ya días queríamos estar y bueno, se nos ha cumplido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué mejor, Jorge? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Como periodista o como político? Has combinado las dos cosas, pero mucha gente cuestiona que no se puede combinar las dos cosas. Bueno, hace 2 años y fracción cuando busqué la presidencia, estoy buscando la presidencia de la República, me separé de la actividad periodística. Pero no cabe duda, yo estudié periodismo en la universidad, esa es mi profesión. Y sí, me hace falta por momentos. Sin embargo, el servir también en la parte política es muy importante, o sea, porque la política no es ir a servirse, la política es estar a disposición, uno es un, por eso es mandatario, como decía el abogado Ramos Soto, o sea, uno es un representante del pueblo y como tal debe desempeñar esa función. O sea, es muy similar la actividad periodística, se lo digo sinceramente, con la actividad política. Bueno, mandatario y mandado a la vez, o no digo, como hay muchos diputados que tienen que pedir permiso. No, en mi caso no. ¿No? Me conocen, no, yo no le ando pidiendo permiso a nadie. Por eso cuando a mí me dicen, es que esta es una línea del partido, yo me siento muy orgulloso del Partido Nacional, de la gente de base, y quiero representarlos con muchísima dignidad siempre. Pero cuando son cosas que pasan más allá del partido y que siento que son intereses personales o de grupos, no los acompaño. ¿Cuál es la diferencia de este periodo? Si mal no recuerdo, y me corriges, fuiste diputado suplente del abogado Ramos Soto en el periodo de Carlos Flores Facusé. Correcto, del 94 al 98. En ese momento era don Dago Ode, en paz descanse también. Después del 98 hasta el 2010, 8 años en forma continua, 2 periodos, fui suplente del abogado Ramos Soto. Primero con el ingeniero Flores de presidente del Congreso, después con el profesor Rafael Pineda Ponce y por último con don Porfirio Lobo Sosa. Y sí hay una gran diferencia en todo aspecto. Primero, antes era el bipartidismo que mantenían el control, incluso los salarios. Yo recuerdo que comencé ganando 365 lempiras por sesión. Eso nos pagaban a los suplentes en aquel momento. Y si estábamos incorporados en forma permanente, ganábamos 3.000 lempiras. El propietario ganaba 6.000 lempiras. Y luego cambiando muchas cosas, hasta el sueldo que tenemos ahora, que realmente es exagerado. Y sobre todo, si se toma en cuenta subvenciones, bonos, entregas exageradas que se le dan especialmente a quienes están en el poder. Sí sé que los agarran algunos diputados del Partido Liberal, incluso del Partido Nuestro y de los otros partidos pequeños, pero yo siempre insisto, Rodolfo, el diputado es electo para legislar, no para andar agarrando subsidios, sí para gestionar, sí para apoyar a los alcaldes, para apoyar patronatos, para acompañar a alguien a visitas a ministros, pero ya cuando se toca dinero yo no soy partidario de eso. Mucha gente considera que el diputado se convirtió, cuando se habla económicamente, en una clase privilegiada. ¿Consideras que sí lo es? Sí, claro, indudablemente, porque sume que trabajamos solo martes, miércoles y a veces los jueves, pero este congreso se ha llevado la cerca. O sea, este año hemos sesionado solo como 62 veces. Uh-huh. En todo el año. Bueno, ahorita llevamos 3 semanas sin sesionar, ya vamos sobre la 4ª. Y el salario, sí, ahí está. Nunca nos ha fallado el salario. Nosotros venimos cuestionando permanentemente la tesis de la Junta Directiva, que dicen que no sesionan, pero que están reunidos en comisiones. No. Siempre sabemos que no todos los diputados están... Todos pueden formar parte de comisiones, pero a veces las toman en cuenta. No todos llegan tampoco. No todos llegan. No, y la mayoría falla. O sea, honestamente, la mayoría falla a las comisiones y no digamos a sesiones. Bueno, si hay gente que uno no sabe ni cómo se llaman y son compañeros de uno, pero porque los mira de repente
Más bien atención de broma, pero es una realidad, les dice, bienvenidos, los vamos a juramentar. Y estamos ya a casi 3 años de la administración. O sea, es que no hay una responsabilidad, un compromiso. O sea, un cargo, yo siempre he dicho, aquí es que se ha desprestigiado el ser diputado, pero debería ser un honor, debería ser algo que, pucha, antes uno escuchaba, es diputado o esta dama es diputada, pues merecía el respeto de la población. Hoy realmente se ha perdido, pero también es una forma individual, porque cada quien, ustedes saben, en mi caso yo nunca he fallado una gestión, nunca he fallado una gestión, siempre estoy aquí, por ejemplo, usted me invitó una hora, estaba 10 minutos entrando ya en el portón antes, yo soy así, siempre ha sido así, y seguiré siendo así. Entonces el compromiso que tenemos como parlamentarios, mujeres y hombres, debemos de resolver y tratar de ser un buen representante de quienes nos han llevado allí. ¿Se atrasan los salarios en el Congreso? No, nunca. Recuerdo que una vez se atrasaron 4 días, pero fue, si recuerda, el año pasado cuando la insurrección legislativa, que estuvimos 4 sobre 5 meses que no aprobamos lo del fiscal ni todos los cargos de elección de segundo grado, el Tribunal Superior de Cuentas, recuerdo, el Consejo Nacional Electoral, todos esos cargos que estaban pendientes. Entonces, me imagino que el ingeniero Redondo lo hizo a manera de presión. Nos retrasaron 4 días el salario, pero era una locura, todo el mundo estaba que nos pagaran. Y de allí, todos los 15 nos depositan el salario, todos los 15. Ha causado mucho revuelo porque no tiene freno, y es bueno esto. A la gente le gusta, pero a los que se involucran, no, me refiero a esto. Dijiste en algún momento que ser regidor en la alcaldía se tiene muchos beneficios, sí. Exagerados beneficios, igual que en el Congreso de la República. Sí. ¿Se te considera un rebelde? ¿Te ha ganado enemistades por esto? Sí, claro, yo lo entiendo que sí, Rodolfo, pero es que lo que a mí me da es tristeza a veces lo que ganamos. Por ejemplo, una persona para ganar a veces 14,000, 15,000 empiras, no digamos ya 20,000, 22,000 empiras, tienen que trabajar más de 8 horas diarias y a veces sábado y domingo. Ajá. Y los regidores con sueldo arriba de los 100,000 empiras, con bonificaciones, con gastos de representación, con combustible, depreciación de vehículos, que los días especiales, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Estudiante, para septiembre, para diciembre, el bono del pescado en Semana Santa, o sea, un montón de personal que puede poner, igual los diputados, o sea, y si es del partido oficialista o es alero del presidente del Congreso o del alcalde, con muchísima más razón. O sea, y mientras el pueblo está debatiéndose en miseria, somos un país altísimamente pobre, pero por todas estas cosas. Imagínense, en el Congreso nos pagan a 256 diputados. Entonces, con 6.5 millones anuales en proyectos que los maneja el que los quiere manejar, recibiendo 100,000 empiras aparte fuera del salario mensual, para gastarlos como quiera gastarlos, y solo trabajamos martes y miércoles. Entonces yo sé que me genera que gente dice, bueno, mire, Jorgito, no debería decir esas cosas, pero de fondo, Rodolfo, es que quienes dirigen estas instituciones deben de reflexionar y darse cuenta que le estamos haciendo un gran daño al país como tal, porque recibimos un salario que no lo merecemos en la mayoría de los casos, y después son sueldos demasiado altos, insisto, si se toma en cuenta lo que gana el común de la población. Ahora, Jorge, ¿qué te motivó para buscar ya no solo la diputación, sino que la presidencia de la República? Tú quieres ser presidente, y te lo pregunto porque hay una respuesta típica, no me voy a adelantar a lo que me vas a decir, la gente me preocupa, pero esas preocupaciones muy poco las cree la gente. La gente cree que la gente busca más por beneficio. Pero claro. Bueno, pero si fuese un beneficio personal, yo ganaba, pero muchísimo más como periodista que como diputado, mucho más. Yo ganaba en dólares en el último trabajo, todas esas cosas, pero yo jamás imaginarme, bueno, no a ser diputado, este es mi 4º periodo de diputado, a ser regidor en Tegucigalpa, ni a pensarlo. Pero hoy que se ha dado la coyuntura, mire, las cosas se van dando por paso a paso. Entonces, hoy me ha llevado, imagínese que cuando pude haber pensado yo que iba a ser el diputado que más votos iba a sacar en el Partido Nacional. Nunca imaginármelo. Y con Belinda Pavón fuimos los más votados del partido. Entonces digo yo, si la gente me ha favorecido, si creo yo con toda modestia
que no he sido un mal diputado. O sea, yo he ido a representar los intereses del pueblo, no los intereses del grupo. Y yo a veces, por eso es que dicen que soy rebelde, porque a veces no me plego a las decisiones de algún grupo en el partido, porque los intereses del país están muchísimo más arriba que los intereses de un partido. O sea, yo defiendo mi partido, pero defender el partido es a la base del partido, a la dirigencia, que es la que más sufre y que no tiene oportunidades. Esa es la gente que yo quiero ayudar, y por eso es la gente que yo llevo en mis planillas. En este momento yo ya tengo mis 128 candidatos a diputados y estoy listo para participar. Gente que no se le había dado oportunidades en el pasado reciente y que hoy la tienen con nuestro movimiento. Ahora, en el ambiente político, y tú lo sabes mejor que nadie, es un hombre pragmático y observador, no se te menciona como lo fuerte. Yo veo, se habla de los candidatos y se habla de Jorge Zelaya con cariño o con miedo o con respeto. Yo no logro definir. Jorgito, dicen. Claro. Así dicen, Jorgito. Yo, respeto, cariño, ¿qué es esto? Pero cuando dicen el favorito, Narri, y ahora ponen a la señora Ana, te están dejando atrás. ¿Por qué? Es que así es el ser humano. Porque, mire, primero decían, no hay ningún toro apoyando a Jorge Zelaya. Ningún toro. Y es cierto, va a decir, bueno, cuando entró apoyándome el presidente Lobo, entonces, ¿es toro o no es toro el presidente Lobo? Claro. Es un toro, bueno, entonces, pero cuando me estaba apoyando la gente decía, el grave problema ahorita es que le está apoyando Pepe Lobo. Entonces, mire, esas cosas, y uno gana. Yo me sentía contento, satisfecho que el presidente Lobo me estuviera apoyando, se lo digo honestamente. Sí, pero había unas cosas que yo no compartía con él, honestamente. En cuestiones de decisiones, yo lo respeto mucho, lo quiero a él, a su esposa y todo, pero también yo tengo mi propia personalidad, mi propio criterio. Y usted bien sabe que fuimos compañeros aquí que no me lo manejan muy fácilmente. O sea, soy una persona que tiene principios y que tiene valores, que tiene criterios. Entonces, ¿cómo? Igual, le voy a poner el ejemplo por cuando dicen, no, es que Jorgito, pero, entonces, ¿cómo salió el diputado más votado? Aquí me estoy conversando. Y dígame usted si ha escuchado que yo compré alguna urna, o que yo compré un dirigente. No, hombre, si más bien, las pocas zonas que no gané era donde coordinaba mi hijo, porque yo sé que se enfocaron más otros candidatos a diputados en esa zona, porque decían, ahí está el hijo de Jorgito Zelaya, y entonces tenemos... Fíjate que ahí quedé en cuarto lugar, porque quedó en primero Evaldías, en segundo quedó el abogado Ramos Soto y creo que fue Luis Pinel, tercero creo. Entonces yo quedé en cuarto lugar. Fue de los poquísimos lugares que no quedé en primero, de los poquísimos lugares. Ok, pero en términos generales en la votación, yo salí en primer lugar y yo no entregué ni una bolsa solidaria, ni un piso. Pero en ese momento está claro, Jorge Zelaya, que ayudaba al propósito de un candidato que no era Jorge Zelaya, pero ahora el candidato, el fuerte, sería Jorge Zelaya. Bueno, pero ya no es beneficioso para muchos. Bueno, pero entonces ahí la gente los va a ver. Rodolfo, ¿qué decían antes, por ejemplo? Decían, no, me decía Jorgito, no lo van a inscribir. Yo antes escuchaba también eso. No lo van, ya estoy inscrito. O sea, la gente decía, no, mire, Jorgito lo que anda buscando es una cuota de poder. Jorgito tal, no. Yo estoy hasta el final. Esa es una imagen que está ahí, que son candidaturas para negociar. Bueno, yo entonces, porque si hubiese querido negociar, regresaba otra vez como primer diputado con cualquiera de los movimientos. O iba de candidato a alcalde aquí en Tegucigalpa con cualquiera de los movimientos. Pero ya fui precandidato a la alcaldía. Fue el 2012. Yo fui candidato del abogado Juan Orlando Hernández. Yo fui candidato a la alcaldía aquí en Tegucigalpa. Y Dios y la gente sabe cómo perdí yo el proceso interno. Entonces, hoy, como ya tengo tanta experiencia, ahí se lo he dicho a Belinda Pavón, que es nuestra candidata a alcalde aquí en Tegucigalpa, y a todo el equipo, cuidadito, nos dejamos hacer un fraude. Pero para que eso no ocurra, usted tiene que poner en las mesas a la gente que le vigile. Y quienes han hecho esos fraudes, que yo ya los conozco, yo sé quiénes son, entonces uno está vigilante. En aquel tiempo también no había penalización por los fraudes electorales. Bueno, si hubo un candidato que sacó 1.200 votos en una... O sea, sí se hace fraude en las internas. Hombre, no, y no solo en las internas, en las generales también. Y con la complacencia... De quienes están en las mesas, de las autoridades muchas veces. ¿Y el órgano electoral se percata de eso? Sí, claro que sí. ¿Y lo deja pasar? Lo deja pasar, pero hoy es más complicado, Rodolfo. Hoy es más difícil. Y si a la gente la cazan, como dicen, haciendo un fraude, va presa. Entonces ya nadie quiere prestarse muy fácil. Por eso le dije, hubo un candidato que sacó 1.200 votos. Y solo podían haber 300 votantes en esa urna.
Y todo el mundo se dio cuenta y no pasó nada. Ahora, hoy eso ya es inaceptable, ya no se puede. Ahora, la pregunta aquí, obligada, Jorge, es ¿qué garantiza? Dices, tiene gente de la base, gente que no le han dado oportunidad, tiene planillas en todo el país, En todo el país, pero lo esos que te tiburones están definidos por otro lado. ¿Qué tanto pesan esos tiburones? Y yo no sé qué tan fiel es el proceso como para decir, Bueno. Ahí quiere decir que no le van a jugar la vuelta, se la pueden jugar. Sí. ¿Ha escuchado usted o no ha escuchado que la gente quiere cambios? ¿Ha escuchado? No, hablando honestamente, yo sé que usted como entrevista, pero ha escuchado... Que la gente quiere cambios. Bueno, que se vayan a dar... Claro, entonces hay que darle los cambios a la gente, hay que darle la oportunidad a la gente y eso es lo que estamos haciendo. Mire, los tiburones, que yo no digo, yo los respeto, pero la gente va a votar por cambios. Yo se lo he venido diciendo hace 2 años y fracción, cuando comenzamos en mayo del 2022 en la campaña. Miren, y así, miren, yo quiero enfrentarme con Tito. Entonces me decían, no, mire, Tito está... Bueno, es que Tito, claro, fue el candidato anterior, nadie puede desconocer que es popular, nadie puede desconocer que es popular. Bueno, pero yo no estoy señalado ni involucrado en ningún acto, sea verdad o sea mentira. Y tampoco quiero que se malinterprete en el sentido... Yo he acompañado a Tito en los juzgados, las 2 veces que ha ido. Iba a ir el martes que se iba a presentar de nuevo, pero ahora lo han pasado a la corte, el caso de él. Como nacionalista, yo soy solidario, pero hay algunas acciones, Rodolfo, para que uno no lo mencionen en cosas, es que no meterse en esas cosas. Entonces, cuando a mí me dicen, los tiburones no lo están apoyando, la gente quiere sacar a esos tiburones. ¿Y cuál es la forma de poder sacarlos? Con el voto. Ahora, el voto. Cuando hablamos de tiburones, hablamos de esas figuras emblemáticas. Emblemáticas, ¿por qué? Porque han tenido el poder. Claro, sí. Son verdaderamente representativos. Así es. Pero representativos de que dentro del Partido Nacional o al mismo tiempo ya figuras desgastadas. Es que dentro del Partido Nacional, pero que su ciclo ya se acabó. ¿Cuánta gente perdió ya perfil después del gobierno de Juan Orlando? Es que deberían de hacerse a un lado ellos, Rodolfo. Honestamente. Ok, pero como no quisieron, y mire, y eso se los vengo diciendo desde que comenzamos el actual gobierno, la administración. Mira, la primera reunión que tuvimos, yo les dije, mire, la primerita reunión que tuvimos los diputados, bueno, es más, en esa estábamos los 88, porque claro, como comenzaban fue en los primeros días de enero del 2022, íbamos a tratar, por ejemplo, a quién se iba a apoyar para presidente del Congreso. Recuerdo, en la reunión de mi compadre en la casa de Toño Rivera. Entonces estaban todos. Yo no voy a hablar, porque como todo el mundo quería hablar, éramos 88 y todos diputados, propietarios y suplentes. Entonces voy a hacer las del ingeniero Narral en este momento así. Todo el mundo, o una gran parte quería tomarse fotos conmigo, o sea, pero claro, los diputados nuevos, que me puso mi mamá, mire, otro, cuando yo estaba en la escuela, yo ya lo miraba a usted en los medios de comunicación y yo siempre lo he admirado, digo, tomándome fotos con ellos. Yo no iba a participar, pero ya cuando dijeron, uno de los compañeros dice, el problema de uno va a ser el problema de todos. Si nos quieren demandar o algo, ahí va a estar todo el partido defendiendo. Entonces ahí pedí la palabra yo. Y le dije, no, espérate, un momentito. Y ahí íbamos a almorzar. Estaba dirigiendo la sesión David Chávez, que era el presidente de nuestro partido, y Tito Afura, que había sido el candidato. Y estábamos todos los diputados. Entonces, recuerdo que el abogado Chávez dijo, Jorge, el líder me dice, pero ya vamos a almorzar. No, le digo, en un minuto. ¿Cómo ya si soy? En un minuto. Entonces le digo, bueno, mire, lo que digo al compañero, yo le puedo decir una cosa. Cuando sea defensa del partido, cuenten conmigo. Pero cuando sean problemas que van a tener demandas por el desempeño de sus funciones como ministros, viceministros, directores y todo, o que agarraron esos fondos y de los 10 departamentales, porque uno ya sabía, Rodolfo, que esas cosas venían. ¿Y cuándo comenzaron? En los gobiernos nuestros, con un fiscal del Partido Nacional, con un presidente del Partido Nacional. Cuando eso ocurra, les digo, no cuenten conmigo. ¿Sabe por qué? Porque volvemos. Si usted le dieron a manejar un dinero que no es suyo y usted lo manejó mal, tiene que pagar las consecuencias. Entonces, eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que puede suceder. Y lastimosamente, como yo les he indicado, cuando comenzaron, ¿qué es lo que están haciendo los de Libre? Que son odiosos, es indiscutible. Pero ¿qué pasó ahí? Cuando hizo ese anuncio, claro, a muchos no les gustó, pero ya íbamos a almorzar. Por eso ya íbamos a almorzar. Entonces, se diluyó, pero ahora, cuando se dan las conversaciones en torno a ese tema, dicen, no, si Jorge nos advirtió, yo se los advertí. Es decir, es como que yo en asuntos de tipo personal, cuando yo he ido, bueno, yo trabajando aquí una vez, una compañera me denunció con 2 compañeros por acoso sexual, y yo fui aquí a dar declaraciones al frente. Y era diputado, Yo podía no ir, porque en aquel tiempo la inmunidad era impunidad.
Que el tiempo diputado no estaba obligado ni a pagar la casa, ni a pagar nada, pues nada. Sin embargo, yo fui. ¿Y qué me dijo la abogada Aida Romero? Recuerdo que era la juez de la fiscal de la mujer. No me dice, mire, diputado, yo lo felicito en la última reunión. No me dice, no tenía ni por qué venir, porque los otros compañeros nunca fueron. En paz descanse David y Eduardo, recuerdo, nunca fueron. Entonces, yo fui siempre. Y uno debe de ser así, responder por sus actos personales y no involucrar a la institución en asuntos que nada tienen que ver. Hay otra imagen que se ha formado en forma general para muchos, y se le aplicó a doña Ana, y he escuchado, es que el que esté en el poder utiliza movimientos supuestamente pequeños, digo supuestamente porque uno no lo sabe, para dividir los partidos. Y en algún momento decían, a Jorge lo controla también Libre, lo está controlando. Sí, correcto. No, igual. Y hubo coqueteo, claro, No, mire, yo... Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Sí, bueno, mire las decisiones en el Congreso. Y lo último, lo más controversial, entre otras cosas, pero lo más controversial, la elección del fiscal. La elección del fiscal y todos los órganos contralores de Tribunal Superior de Cuentas, del Consejo Nacional Electoral, de Política Limpia. Yo fui el único diputado del Partido Nacional que voté en contra. Y entonces, si hubiese tenido algún compromiso con el presidente Zelaya, iba a votar en contra. Tenía que votar a favor. La lógica, el sentido común le dice a uno eso. Mire, yo nunca, la primera vez que yo hablé con el presidente Zelaya ya en este gobierno fue en junio del 2022, que yo en una participación dije, bueno, que aquí los liberales, nunca se me olvida, los liberales eran una sesión extraordinaria, era un viernes, un sábado, le digo, son los que menos pueden hablar, porque cuando el golpe de Estado, y como al presidente le gusta escuchar eso, el golpe de Estado, entonces yo dije eso, y al ratito me levanté y fui al baño, y ya cuando regresé vi una llamada que me hizo el presidente Zelaya. Entonces después le digo, presidente, disculpe, le digo, me había levantado de curul y no llevé el celular. Entonces me dice, te felicito, me dice, porque le hiciste recordar a esos de Partido Liberal el golpe de Estado. Entonces le contesté, muchísimas gracias, presidente, saludos. Bueno, de ahí que iba a un programa de UNETV, y entonces ellos habían anunciado que iba a estar, en la noche me llama, él como a las 9:00 de la noche, estaba en mi casa yo, entonces llamé al presidente Zelaya. De ahí me llamó 2, 3 veces. Cuando le contestó la llamada, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer. ¿Qué ha habido? Un placer, presidente. Jorge Zelaya habla, el diputado. Sí, le digo, él habla. No, hombre, disculpame, me dice, fíjate que me equivoqué. Que le estaba hablando a otro Jorge Zelaya, me dice un amigo. No se preocupe, presidente. Le digo, saludos cordiales, siempre con mucho cariño y respeto. Rodolfo, son las únicas 2 veces que yo he tenido comunicación con el presidente Zelaya. Entonces, y le hago la historia así un poquito, porque sí es cierto, hubo gente que dijo, no, lo está utilizando el Partido Libre a Jorge Zelaya. Bueno, mis hechos ahí demuestran, a mí no me está, ni me va a utilizar nadie, absolutamente nadie. Yo soy libre en mi manejo. Cuando fuiste nombrado ahí en la comisión que tiene que ver la ley de justicia tributaria, todo eso, se vio como que lo hacían por dividir al partido, y que tu presencia ahí era como decir, soy un rebelde, no estoy con la bancada. Bueno, a mí, y debo de admitirlo también, porque yo soy así. ¿Quién me nombra en esas comisiones? Es el doctor Hugo Noé Pino. Hugo Noé Pino, a mí no me nombró el ingeniero Redondo. Yo no digo que no lo consultó, que no lo habló, no sé. Ya dice, pero a mí quien me llamó y me dijo, Jorgito, yo quisiera que por favor usted formara parte de estas comisiones. La de energía, recuerdo, la comisión de los contratos de energía, de la ley de reforma tributaria, que son los más delicados, y una comisión especial que me nombraron por lo de la Universidad Pedagógica, que estuvimos investigando, que ahí fue Russell Tomé el que me llamó. Bueno, pero yo, por ejemplo, al rector de la Pedagógica, yo le dije a él en su cara le dije ahí, y lo digo aquí porque es cierto, le dije, mire, si yo fuese usted, yo me retiro de la universidad, ya terminó su periodo, no le haga daño a la institución, hable con su esposa hoy en la noche, hable con sus hijos y dígale, por el bien de la institución y todo, yo me retiro. Y le dice así yo, ok, Rodolfo, ¿dónde quiero llevarlo? Que a mí me nombran ahí, y si ellos pensaron eso, están equivocados. Y el doctor, ¿sabe por qué lo hizo? Porque me conoce hace más de 30 años. Jorge, sí, más de 30 años. Me voy a involucrar en algo que no debo. Sí. Pero si a mí me dicen, Rodolfo, lo invitamos para que forme parte de la comisión tributaria de esto, yo diría, ¿y a mí por qué? Yo no soy economista, me van a envolver. O sea, yo diría, me van a envolver porque no es mi fuerte. Ok, bueno, pero también... No fue tu caso, o conocías de números. No, porque hay que estudiar.
Es decir, si nosotros... Pero manejas números, manejas... No, claro, bueno, ahora sí los manejo. Antes no los manejaba con la propiedad que los manejo ahora. Esa ley de reforma tributaria a la cual usted hace alusión, acuérdese que como periodistas nosotros estamos preparados en varios campos, sino que Cuando son ligas mayores. claro, bueno, pero entonces yo dije esta es una gran oportunidad. Además, si soy diputado, y los diputados tenemos derecho a estar en todas las comisiones. Más bien, cuando no me nombraban, si yo me enojaba, porque decía, bueno, aquí solo agarrarme la quijada, vengo al Congreso. Ya me nombran en estas dos comisiones que son delicadas, entonces yo nunca fallé a esas comisiones, Y yo les dije, hace un año y fracción, presentemos al Pleno y que se tome la decisión. Ok, ¿qué ocurrió ahora? Yo no apoyo esa ley de justicia tributaria. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno quiere hacerlo como presión para los grupos económicos del país actualmente, y eso es inaceptable. Una cosa es que estemos de acuerdo que los que más ganan, más paguen, y que los poderosos en el país entiendan que deben de ser más generosos con la clase social baja, con los trabajadores pagándoles salarios justos. Una cosa es eso, pero otra cosa es que quiera venir el gobierno a chantajearlos y a decirles, si no nos apoyan, les echamos la DEI, les echamos los órganos contralores del Estado, pero si nos apoyan, como dicen, una mitad es para la campaña y la otra mitad ya saben para quién. Eso no puede ser en un país, y así como se está manejando actualmente el gobierno, no es lo correcto en esta última etapa. Ok, me faltan un par de cosas aquí, Jorge. La llevada y traída moción para interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas, ¿qué motivación tiene? Todo el mundo sabe lo que pasó, la crítica fue generalizada, sabemos, pero para algunos sectores lo están vendiendo que el Partido Nacional, o Jorge Zelaya en particular, que es el que presenta la moción, la hacen más con un fin político que de preocupación general. ¿Qué motivó eso? Mire, aquí porque igual, es que siempre la ando aquí, la moción, siempre la ando. Mire la moción, qué es lo que dice, y se la voy a... Aquí está la moción, mire, y este fue el gran... Moción exhortativa, miren donde dice ahí. Interpelar ante el Pleno del Congreso Nacional al jefe del Estado Mayor Conjunto, señor Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, a efecto de rendir cuenta sobre su incumplimiento de las disposiciones constitucionales que rigen su cargo, que explique los motivos por los cuales ha emitido opiniones políticas en actos públicos que comprometen la politicidad y neutralidad de las Fuerzas Armadas, institución que, como sabemos, debe mantenerse al margen de cualquier tipo de deliberación política. El pueblo quiere tener la certeza que las Fuerzas Armadas de Honduras van a garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, el transporte y vigilancia de los materiales y demás aspectos de seguridad del proceso electoral que mantendrán la politicidad que señala la Constitución de la República. Tegucigalpa, a los 16 días del mes de octubre del 2024. ¿Qué de golpe de Estado, qué de malo tiene esto? La señora ministra y precandidata del Libre publicó algo donde había una colita ahí de decir destituir. ¿Y eso dónde salió? ¿Y eso dónde salió? No, aquí está. Esta fue la primera un día antes. Y a raíz de todo eso, entonces yo cambié porque ellos hicieron un escándalo innecesario. Dice, por ejemplo, en caso de no, esta era la primera, de no presentar argumentos válidos o justificación suficiente, el Congreso Nacional emita una moción de censura sobre el señor Hernández Aguilar, solicitando su remoción inmediata del cargo, a fin de preservar el carácter institucional, apolítico y profesional de las Fuerzas Armadas. Vaya, si la moción pasaba, en el mejor de los escenarios, ¿y a quién le iba a decir el Congreso Nacional que sustituyera al general? A la Presidenta de la República. ¿Y lo iba a quitar ella? No lo iba a quitar. Es moción más. Se sabe que no tiene... No es vinculante. Es vinculante. Ya se sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace Libre? ¿Por qué la tenía ella eso si no había sido presentada? Bueno, habría que preguntarle a ¿Qué le pasó? Redondo, seguramente, o no, como siempre, y como yo lo hago las cosas públicas, yo no tengo ningún problema. Ahora, cuando a mí me dicen, Jorito, hay que tener cuidado porque las Fuerzas Armadas es una institución que no debería politizar, es que no, yo el que la esa moción, Jorge, aprovecho aquí, esa moción ha paralizado el Congreso por muchos días. No, en todos esos días. Ese es el argumento. Claro, ese es el argumento, sí. ¿Cuánta presión ha recibido Jorge en privado? Así que le diga, Jorge, retira eso, no está de acuerdo. Bueno, a mí solo me dijo el ingeniero Redondo, por ejemplo. O una amenaza, Jorge, si no retiras eso, te vamos a meter una demanda, te vamos a buscar algo. Fíjate que, por ejemplo, el ingeniero Redondo, sí yo recuerdo que me dijo, mire, Jorge, no hay posibilidad de que retires esa demanda, esa moción. No, le digo. ¿Así? No, le digo. Yo la mantengo.
Entonces después conversaciones, porque tuvimos 3, 4 veces. Después, Jorge, mire, no hay posibilidad que se reúna con el jefe de las Fuerzas Armadas, una comisión del Partido Nacional. Sí, claro, sí, la posibilidad existía. Ok, pero quería estar la ministra de Seguridad y nosotros dijimos que no. ¿Por qué? Porque ella es precandidata. Entonces no era correcto que ella estuviera. Y después un general de las Fuerzas Armadas me llamó y me dijo... licenciado, porque el licenciado me dice, mire, fíjese que se le ha investigado a usted, me dice, y gracias a Dios usted es una persona limpia, o sea, no le, pero general, y así soy, sigan investigando, que gracias a Dios no me van a encontrar nada. Esa fue mi respuesta. O sea, se tomó como una amenaza. No, que te está investigando para... Sí, es que a veces, según ellos, dependiendo de ver si uno se pone temblereque o no, yo gracias a Dios mi vida ha sido pública, es pública, no tengo nada de ser inmaculado sobre Dios, uno tampoco voy a venir yo, sí, pero mi vida ha sido... Ninguna amenaza haría que cambiar eso. No fuera de eso, pero claro, solo como le digo, bueno, ya que le diga el ingeniero Redondo a uno que sea alguna posibilidad de quitarla, le dije que no, que la bancada me delegó a mí para presentar la moción. Y salvo que la bancada me dijera, por ejemplo, ahora, mire, Jorge, entonces yo le digo, mire, yo presento la moción, porque también presento la moción y que en el pleno no pase. ¿Y por qué tanto escándalo si no es vinculante la moción? Bueno, habría que preguntarle a los de Libre. Ok. Sí. Jorge, decía 2 cosas más. Y esto es personal. ¿Cuánto ha cambiado? Jorge Zelaya, nos conocemos de mucho tiempo y yo te conocí. Eras un cronista deportivo, siempre polémico. Aguerrido, peleaste con Chelato Uclés en algún momento, era famoso con un portero de Alemania. No, de Costa Rica. Sí, te peleaste, o sea, era famoso. Ahí fue defendiendo al Santos Alejandro Ruiz Romero, de las personas más nobles que yo conozco. Le tiró un escopitazo, un gargajo en la cara a Ruiz, y es tan noble ese muchacho que lo hizo así. Entonces yo estaba ahí, fue aquí en el estadio. Entonces le digo, ¿cómo lo hacer? Alejandro González, recuerdo, del portero de Costa Rica. Entonces, con vos voy a ir de Manolio. No, conmigo no te equivoqué, yo no, y Ruiz, le di con un micrófono, me acuerdo que era aquí, de Radio América estaba, para que le rajé la cabeza. Entonces, ahí estaba, en paz descanse, hace poco murió Armando Montoya, que era el técnico, el operador. Entonces, se metió porque hay un coronel, que era el presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, se metió y armaron un solo relajo, y entonces yo le decía así con el micrófono, porque no me iba a dejar. Y cuando me habló, en paz descansen, Rodrigo Castillo Aguilar, que era vicepresidente, y el presidente era el general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez. Entonces me llamaron a una sesión 2 días después del partido. Mira, aquí hay solo una salida, me dijo el general, porque hablaba bien así. Me dice, si te disculpas, no hay sanción para el estadio, me dice, pero si no te disculpas vamos a tener problemas, entonces te tenés que disculpar. Entonces le digo, yo, ¿por qué me voy a disculpar? Entonces, porque me dieron la palabra y le digo, ¿por qué me voy a disculpar? Le digo, mire, si vuelve a ocurrir una situación como esa que se dio, vuelve a actuar de la misma manera, porque tienen que venir a insultarnos aquí. Tú mamá, se armó un relajo, porque en ese tiempo le tenían miedo al general Álvarez Martínez. Yo, ¿por qué le iba a tener miedo, pues? ¿Entiendes? Entonces, le digo, si esa con Chelato Uclés, ¿cuál era el problema con Chelato? Que él creía que yo le seguía la onda a Diógenes Cruz, y cuando le hacía algunas preguntas, él decía que Diógenes me mandaba a hacerle las preguntas. No es cierto. Entonces, la primera vez que yo lo traté en el estadio, me dice, ya cuando me vio así con el afro, me dice, sí, me llamó, él estaba, me dice, vos sos Jorge Zelaya, ¿verdad? Me dice, sí, le digo, yo soy. Entonces, yo debo de admitirlo, tenés un gran futuro, te voy a prestar unos libros de fútbol. Llegate, me dice, mañana al Hotel Rix. Él vivía en un hotel ahí en Comayagüela. Entonces me te voy a prestar 2 libros. Claro, es que me dijera Chelato en ese momento, y al día siguiente tempranito ahí estaba, a las 9, me prestó 2 libros. Pero ¿qué ocurrió? Como 3 semanas después, o sea, 3 semanas, yo los libros los tenía y los leía, pero como 3 semanas después hubo un problema que yo dije de la selección. Entonces si sos un mal agradecido, me dijiste que te prestara, ya no dijo que me los había ofrecido él, sino que me dijiste que te prestara 2 libros y no me los has devuelto. Y empezó, no, le digo yo, sus libros usted me los prestó porque usted me los ofreció, yo no se los pedí, pero hoy en la tarde se los voy a dejar. Y en la tarde se los llevé y no me los quería agarrar. No, entonces se los dejé ahí en recepción en el hotel.
Todas esas cosas, Rodolfo, siempre he sido así. Y no fue una cuestión en la misma actividad. ¿De carácter o temperamental? ¿Cómo se le podría llamar? De carácter. Bueno, Carácter. aquí mismo me pasó la única vez que el doctor Miguel Andoni Fernández, y ustedes saben, entró a la cabina de Radio América, fue en un programa de Interpretando la Noticia. Cuando me estaban criticando, que yo me vine a meter al programa y hicimos un zipizape, Sí. y el doctor entró y dije, ya paran esa discusión y aquí voy a hablar. Y estuve yo 3 meses devengando el salario sin trabajar. Y me decía, le habló a mi esposa. Y hoy que estamos emparentados, honestamente, con la familia, le habló a mi esposa, mis hijos estaban chiquitos. Y aquí, frente a Mandofer, él le dijo, mire, señora, usted tiene un gran marido, un gran esposo, pero qué hombre más terco. ¿Qué hombre más terco? Yo le digo que siga trabajando y yo le decía, no, yo no trabajo. Mientras no se corrija este asunto, no sigo trabajando. Entonces él a mí me pagaba. Te enojaste una vez con nosotros porque dijimos que eras que era de los Olimpia, de la Junta Directiva, el claro, número 100 y tanto. Sí, que era el 185 Sí. vocal. Y nosotros, según nosotros, te estábamos haciendo bromas, pero te enojaste de verdad. Claro, porque yo soy así, siempre he sido así. ¿Y has cambiado, Jorge, así o sigue siendo así? No, yo sigo siendo, Rodolfo, te lo digo, porque mire, vaya, por ejemplo, hay gente que me dice, es que Jorge es muy temperamental, Jorge es muy... ¿Cuánto tiempo no fui jefe yo aquí y que me diga algún compañero, honestamente, que yo tuve un trato despectivo o fuerte? Claro, yo era exigente y sigo siendo exigente con la gente de trabajo, yo soy súper exigente, pero tengo un trato humano. Porque somos humanos, pero yo le digo a la gente, yo a veces hago papel como, ahora que tengo 6 sobre 7 nietos, ya están, el mayor grande, el varón, entonces, y más con mis hijos, que si son adultos, miren, hay que hacer las cosas bien, esto tiene que hacerse. Entonces, con las dirigentes y nuestros dirigentes, yo los aconsejo y les digo, por ejemplo, miren, no se conformen con una bolsa solidaria. Díganle al político que quiere engañarlo, que viene a engañarlo, no me dé la bolsa solidaria. Deme un trabajo para comprar un montón de bolsas solidarias. Porque hay gente que cuando llega se benefician ellos, pero se olvidan de quienes nos han llevado al poder. Fue igual en el periodismo, Rodolfo. Yo nunca tuve problemas con ningún compañero o con ninguna compañera donde quiera que trabajé en esos 42 años. A tal grado que yo sigo, por ejemplo, en Teletón colaborando. Yo participo en la Teletón como cualquiera. El último trabajo que tuve en BTV, yo sigo siendo presidente de esa fundación y salí hace 2 años y fracción. Ok, Jorge, finalicemos. ¿Qué mérito tiene Jorge Zelaya, para que le diga a la gente aquí, para ser electo candidato o para ser presidente? ¿Qué le puede decir? Que el pueblo diga, bueno, sí, o que tú le digas al pueblo, yo tengo este mérito, o se lo reclamo. ¿Cuál es el mérito? El mérito, y con toda modestia, que he sido un hondureño que viene de abajo, que ha luchado y que ha logrado alcanzar cosas que de repente ni yo mismo podía haber imaginado. Muchos cuentan eso. Juan Orlando contaba que caminaba unas cuantas cuadras. Ok, pero hay que revisarle la vida. Bueno, cuando te digo revisarle la vida, Rodolfo, en esos 42 años en los medios que fue pública mi participación, que digan si era un hombre que cuando comenzaba y en deporte decía, Señor, bendice el camino que me queda por recorrer para así querer y tener esperanza en mi futuro. Te doy las gracias porque hasta aquí mi destino ha sido regido por tu santísima voluntad. Eso hace 42 años. Y después, cuando trabajé aquí en Radio América, que fue cuando comencé, ponía canciones románticas en los mismos noticieros. Yo fui el primero que comenzó con eso. Y de ahí a tocar los temas de familia. Hablarle, bueno, pero también predico con el ejemplo. Yo soy una persona que tiene 37 sobre 38 años, casado con Senia, que la conozco y desde niño, desde pequeño. Entonces, cuando hablo de que voy a apoyar a la familia, es porque tengo una familia integrada. Porque he sabido manejar junto a mi esposa a nuestra familia. Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Pero si hemos sabido conducirnos en la vida, si después de dormir en el parque por mucho tiempo, tanto en San Pedro Sula como acá en Tegucigalpa, y haber alcanzado las posiciones, habiendo trabajado aquí por espacio de 14 años, en otros medios de comunicación, 30 años divididos en la televisión, en Televicentro y en BTV, y teniendo una vida correcta, entonces que la gente me dé la oportunidad, que así como hemos sabido conducir a nuestra familia con mi esposa, así queremos conducir el país, Rodolfo. Entonces eso es lo que le queremos decir a la gente, porque hay una gente que dice, voy a apoyar a la familia y no apoya ni la de él. O sea, y tiene una familia desintegrada. Es un solo relajo, son un solo, dicen, no voy a ir a robar y son grandes ladrones. Entonces, que le revisen la hoja de vida. Ahí es donde yo digo, ok, este es mi hoja de vida.
Aquí está Jorge Zelaya y yo quiero que me ayuden. Miren, no es fácil, volvemos por lo, entre comillas, los famosos toros, las campañas que me hacen a mí en lo personal. Yo lo reconozco. Ningún precandidato, porque también quien quiere ser candidato del Partido Nacional soy yo. Yo quiero representar con dignidad a mi partido. Por eso ando recorriendo todo el país. Lo hice y lo sigo haciendo. Continuaré haciéndolo. Y le digo yo a la gente no le ando dando pisto. Y entonces, las campañas, 504 millones de lempiras puede gastar un candidato a la presidencia de la República, no hay problema. ¿Sabe lo que eso significa? Con solo 100 que gastara, ¿cómo lo va a recuperar uno con el salario de presidente? Imposible en los 4 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ir a robar, que va a ir a meterse con los narcotraficantes, que va a ir a hacer cosas irregulares. Entonces uno le pide a Dios que lo aleje de ese tipo de cosas y hacer una campaña modesta. Por eso usted no me va a ver con grandes concentraciones, pero sí me va a ver con el calor y el cariño de la gente, que el voto es lo que cuenta. Yo, ¿para qué quiero que la gente pudiente que rodean un candidato, que los presionan y que les dan un apoyo, pero a cambio de eso lo tienen amarrado? Conmigo que se olviden. Y yo voy a procurar, le pido a mi esposa, y le pido primero a Dios, y le digo a Senia, con quien converso ampliamente, y con mis hijos, que si Dios nos da la oportunidad de llegar, queremos, Rodolfo, transformar el país, queremos cambiarlo y queremos decirles que sí se pueden hacer muchas cosas. El problema es que cuando llegan ahí van a robar, se meten en cosas irregulares y el tiempo, en vez de estarlo pensando en mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la gente que lo llevó a uno ahí, lo que piensan es cómo se llenan los bolsillos de dinero. Y esa es la gran dificultad. Por eso es que el país está como está. No porque no tengamos condiciones. Pucha, aquí es para el turismo. Aquí tenemos para que la maquila se siga abriendo, para que hayan oportunidades de trabajo. Pero cuando usted escucha a una presidente que va a los foros internacionales, a la OEA, a la ONU, con los organismos internacionales, la narcodictadura nos dejó en estas condiciones. Que diga, Honduras es un país noble, con gente sincera, con gente trabajadora que quiere tener mejores oportunidades. Les abrimos nuestro país para que vengan a invertir. Eso es lo que debe decir un presidente. Pero si usted cree que me va a estar quejando del gobierno, que me va a dejar, no sé yo desde ahorita, que va a ser un desastre. Bueno, pero si me elige la gente, candidato primero y presidente después, es para que tome decisiones. Entonces yo la voy a tomar el 30 de noviembre. Primero Dios, si soy antes candidato y después presidente de la República, óigame, yo no voy a tener vacaciones. Yo diciembre, enero, antes de asumir el control, voy a tener mi consejo de ministros. O sea, seleccionados en todas las áreas y van a ir a trabajar. Y van a ir a hablar con los ministros en las diferentes áreas para que cuando arranquemos, a partir del 27 de enero, es a trabajar por el país, insisto, a mejorar las condiciones de vida y nada de andar abusando, haciendo esos relajos con sirenas en las calles y unos ministros que a veces andan 4 o 5 carros. Toda esa papada conmigo no va a existir. Gracias, Jorge. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Lo escucharon ustedes ampliamente. Es Jorge Alberto Zelaya Munguía, periodista y político, quiere ser presidente del país, participa en este proceso interno del Partido Nacional. Nos acompañó en este episodio del podcast en el radar de Radio América. Gracias a todos y los invito para el próximo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.